Aleluya. En esta tarde, mis hermanos, le damos la bienvenida. Estamos a 26 de abril, mis hermanos, estamos en la iglesia de Cristo Caos. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Yo voy a leer Salmo 18, mis hermanos, verso 32, 33 y 34, mis hermanos. Con eso damos inicio al servicio de hoy. Salmo 18, dice, verso 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, para levantar el arco de bronce. En esta tarde, mis hermanos, vamos a cantar unos cantos, mis hermanos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Gócense, mis hermanos. Aleluya. Toda la gloria.
Aleluya. Yo glorifico el nombre del Señor, mis hermanos. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. Día que está, el tiempo está en él, principio y del fin, principio y del fin. La Trinidad en Dios, el Padre Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. De todo es digno de alabar y servirá, cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo tú eres digno de alabar y servirá, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya, Señor. Cuán grande eres, Padre Celestial. Eres grande, Padre maravilloso. Te alabamos, glorificamos tu nombre. Aleluya. Pónganse, mis hermanos. Aleluya. Aleluya, Señor. En esta tarde, mis hermanos, estamos agradecidos porque podemos volver a la casa del Señor una vez más, mis hermanos. Glorificarle, estar ante su presencia, mis hermanos. Yo me gozo, para mí es una alegría grande, mis hermanos, estar en la casa del Señor. Aleluya. Gloria. Gracias, hermanos de la alabanza, hermanos. Gracias al Señor que estamos aquí reunidos una vez más a la casa del Señor, ¿verdad? Los que pudieron venir y los que están en su casa, el Señor les siga bendiciendo allá, y estamos nosotros
llevando todo el protocolo que nos pide el gobierno, ¿verdad? Todos los hermanos que nos están visitando en este día aquí en la iglesia, todos traen su cubrebocas, se han desinfectado sus manitas al entrar, estamos ofreciendo los guantes si usted necesita, o el cubrebocas si usted no tiene, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí y la iglesia está preparada. Al final del servicio se va a desinfectar todos los asientos porque eso es lo que el gobierno pide, que se lleve ese protocolo. Y yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes de los que están aquí, ¿verdad? Gracias también a los hermanos que están que no pudieron venir o que están todavía trabajando. El Señor les siga bendiciendo. Así que es un gran privilegio que estemos aquí. Amén. Saben, el viernes pasado estuve predicando, ¿verdad? Y yo soy tremendo para los nombres. Siempre confundo un nombre con el otro y lo pongo, ¿verdad? Estaba llamando que la esposa de Jacob se llamaba Rebeca y en realidad, hermanos, la esposa de Abraham era Sara y su hijo, ¿verdad? Su esposa era Rebeca, ¿verdad? Y Jacob, su esposa era Raquel. Entonces a veces uno se confunde los nombres, hermanos, pero yo sé que el Señor va a tocar, ¿verdad? Y déjenme contarles una historia, ¿verdad? Cuando yo era joven en aquellos tiempos y tenía una novia, se llamaba Patty, entonces, y tenía una amiga que quería mucho y se llamaba Nancy. ¿Y ustedes qué creen que pasaba? Cuando le dije, hola, Nancy, te extrañé mucho. Y no era Nancy, era la otra persona. Y todo el tiempo problemas y problemas. Ustedes saben cuando la mujer, hermanos, el hombre le confunde el nombre y ustedes... Bueno, esa una mujer muy sabia dijo, bueno, entonces de hoy en adelante me voy a llamar Nancy. ¿Y qué creen que pasó conmigo? Le llamé Patty. Ahora, ¿verdad? Como es a uno, hermano, no me digas así, uno lo dice. Entonces dice, bueno, como siempre me ponga, pues para no enojarme, me voy a llamar yo Nancy. Aunque su nombre era en realidad Patricia. Y entonces cuando yo digo, y aceptó, dijo, para no hacer problemas y esto y el otro, me voy a llamar Nancy, llámame Nancy. Y ya ¿cómo estás, Patty? ¿Verdad? Qué tremendo. Entonces, hermanos, el viernes pasado estuve confundiendo los nombres. No es que no supe diferenciar quién era, pero, hermanos, a veces uno menciona. Ustedes, las mamás que tienen hijos, ¿verdad? Llamen a todos los nombres y menos al que usted está llamando. Pero gloria a Dios. Entonces vamos a seguir hoy, hermanos, continuando con esta serie, El Poder de la Palabra, y vamos a seguir hablando referente a las maldiciones. Ok, yo les pido que vamos a sacar nuestra Biblia, abrir nuestra Biblia en el libro de Marcos 9:25. Ya cuando lo tengan me indican con un amén para yo estar sabiendo de que ustedes ya lo tienen allí. En el libro de San Marcos capítulo 9 versículo 25. Marcos 9:25. ¿Okay? También a veces me equivoco en los versículos, ustedes ya saben, hermanos, pero ahí está. Por eso siempre les pregunto a ver si alguien lo puede leer, porque a veces lo escribo y a mí puede ser el 26, puede ser esto. Pero dice Marcos 9:25 y dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ¿qué le dijo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. ¿Y qué, hermanos? No entres más. Miren, esta es la historia, hermanos, que los discípulos del Señor, hermanos, fueron a hacer una oración. Un padre de familia tenía un joven que no podía hablar, hermanos. Dijo, este jovencito no sabe, pero yo conozco a los discípulos del Señor, se lo vamos a llevar. Entonces todos los apóstoles con fe, hermanos, porque ya habían hecho milagros, hermanos, el Señor les había usado de una manera grande, donde echaban fuera el demonio, y hermanos, y resulta que, hermanos, los discípulos del Señor no pudieron echar fuera ese demonio. Y la gente como que se enojó y se empezó a juntarse y decir, ¿qué pasó, verdad? Y entonces llega Jesús, ¿y qué pasó? Y dice el Señor, pues ¿qué crees que yo vine a visitar aquí a tus discípulos que dicen que echan fuera demonios y con el mío no pudo? Y Jesús le preguntó, ¿y qué tiene tu niño? Pues mi hijo tiene un espíritu mudo que avienta saliva, se revuelca y hace tantas cosas, pero tus discípulos no pudieron. Y entonces allí el Señor donde se enojó, digo, y allí, entonces, hermanos, y le dijo allí, ¿tú crees? Sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y entonces el Señor, hermanos, allí después donde dijo, ¿desde cuándo tiene este problema el muchacho? Y dijo, pues desde niño. Entonces ahí es cuando el Señor dice, y cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Cuando nosotros en el nombre de Jesús echamos fuera algún demonio, hermano, tenemos que ordenarle que se salga y que no entre
más. La puerta está cerrada, ¿verdad? Ahora, hermano, ahí mismo en el 28, dice que, hermanos, el Señor, hermanos, echó fuera el demonio tan rapidito, se fue el enemigo. Pero los discípulos se quedaron pensando, y entonces, ¿qué nos faltó a nosotros? Si nosotros brincamos, saltamos y echamos fuera en el nombre de Jesús y todo eso, y no funcionó. Y dice que le llamaron a Jesús allá, hey Jesús, ¿qué pasó? Y ahí en el 28, hermanos, en 9:28 dice, cuando entró en casa, fíjense, hermano, ya los discípulos andaban que se metiera para preguntarle, ¿verdad? Dice, cuando se entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, hermanos. Porque qué vergüenza que le preguntaran enfrente de todos, ¿verdad? Aparte, vente Jesús, vente para acá, te vamos a preguntar algo. Y luego dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Se preguntaron ellos. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con, ¿qué dice? Ayuno y oración. ¿Sabe por qué? Porque dice que este jovencito tenía 2 espíritus, el sordo y el otro, ¿cuál era? El mudo. Entonces nosotros también en la congregación hemos visto que no, oramos, decía una persona, ore porque estoy pasando esto, echamos fuera y no pasa nada. Porque en este género, dice el Señor, el género, le vamos a llamar, hermanos, cuando hay 2 espíritus o más que están en esa persona, que no, están bien agarraditos de la mano y uno lo echa fuera y nada de eso. Entonces esto el Señor le dijo, el Señor Jesús le dijo, en este género con nada puede salir. Porque los apóstoles habían hecho la oración, hermanos, dijeron, pues bueno, nosotros ya sabemos que con esto se sale, y con su inteligencia dijeron, yo creo que vamos a reprender esto, y no pasó nada. Entonces el Señor le dijo, no, tiene que ser con ayuno y una oración para que el Señor te guíe y te diga qué es lo que está en ese jovencito. Pero el Señor, hermano, como el Señor, hermano, Jesucristo es la verdad, es la vida, Él no necesitaba ayunar ni no necesitaba orar porque ya tenía la verdad. Entonces el Señor rápido dijo, este es lo que tiene, está sordo y está mudo, y voy a ordenar esos 2 espíritus que se salgan fuera en el nombre poderoso de Jesús. Cuando nosotros estemos orando, hermanos, por una persona y esta persona no ha sido libre, todavía tiene ese problema, entonces nosotros tenemos que decir, este género de esta persona que no está saliendo es el enemigo, ese espíritu, tenemos que hacer como dijo Jesús, este género solamente se sale con ayuno y oración. Para que el Señor nos revele qué es lo que está allí atrás de esa persona por el cual no puede ser libre. Y el Señor nos dé la fortaleza también con el ayuno para que nosotros podamos contener la autoridad en el nombre de Jesucristo que se salga. Ustedes mismos vieron, hermanos, los discípulos de Jesucristo caminaron con Él, andaban con Él y les llegaron a esa situación que no pudieron, hermanos, echar fuera ese demonio. Por eso los discípulos le dijeron, Jesús, vente para acá, queremos hablar muy seriamente contigo. ¿Qué pasó? Explícanos. ¿Ah? ¿Por qué no sale? Entonces nosotros vimos allí. También dice que este género, hay personas que hacen brujería y hacen hechicería y hacen maldades y lo declaran, hermanos, por ejemplo, en México la gente que es bruja viaja mucho a Brasil para aprender todo eso. Entonces la gente empieza a aprenderse los espíritus en portugués. O si se van en Haití, lo aprenden en el francés. O se lo aprenden en esto, pero nosotros sabemos, hermanos, recuerden que los espíritus saben de todos los idiomas. Los brujos que viven en algunos países, en México, vamos a suponer, que hablan dialectos, el zapoteco, el totonaque, el otomí, esas personas declaran maldiciones en su dialecto. Y a veces nosotros llegamos, ¿verdad? En el nombre de Jesús reprendemos esto y el espíritu, pues a mí no me estás llamando. Y entonces nosotros, allí es donde necesitamos el ayuno y la oración para saber qué está pasando. ¿O no? Había otra persona, un pastor de Dallas, le gustaba viajar mucho de misionero, se fue, eso me lo contó el pastor Gabriel, y me dice que se fue al África. Allá en el África echaron fuera al demonio y ese brujo se convirtió, pero el pastor le gustó mucho una charolita que tenía, que el brujo lo usaba. Pero pues me lo voy a llevar de recuerdo a Dallas para que sepa lo que yo hice allá, que el Señor liberó a este brujo. Pues me voy a llevar la charolita que tiene de malo, ¿verdad? De recuerdo para recordar que saqué un demonio y este señor brujo ya fue libre.
pues el pastor se empezó a enfermar y problemas y problemas y problemas. Y el problema era que la charolita que estaba allí era la maldición. Entonces viajó a través de un pastor de África hasta aquí a Dallas y empezó ese problema. Y nada, sanaban, oraban y echaban fuera en el nombre de Jesús. Y estás en tu casa y me enfermo y salgo a la calle y no tengo nada, pero llego a la casa y me vuelvo a enfermar otra vez y me siento tan mal. Y en el nombre de Jesús echaban fuera todo el enemigo, todo problema y no había. Entonces, allí es donde dice, y este género no sale solamente con ayuno y oración, porque se pusieron a orar y el Señor dio la revelación y le preguntaron, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué recuerda? Pues yo fui a África. ¿Y qué hizo en África? Trajo un amuleto, le dieron de comer algo, le dieron esto, le dieron otro. No, nada, pues le eché fuera. El Señor liberó a un brujo y este señor quedó libre. ¿Y qué pasó? Pues lo dejé allá, pero me gustó algo que tenía él, su charolita. La charola del diablo era. Pues ahí está. Fuera en el nombre de Jesús, hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿verdad? Echar fuera toda maldición que entró a la casa, en el nombre de Jesucristo, todo lo que agarró, entonces, y se fue fuera, y miren, sano en el nombre de Jesucristo. Entonces, ahora nosotros vamos a aprender que hay géneros que están 2 o 3 ahí escondidos en una cosa que no sale, porque tenemos que pedirle la guianza al Señor. Todo el tiempo nosotros tenemos que pedirle guianza al Señor. Amén. Miren, hay un espíritu también de enfermedad. Hay un espíritu de enfermedad, mentira de enfermedad, porque nos hace sentir que estamos enfermos. Mire, por ejemplo, usted puede decir, se puede sentir que usted tiene la diabetes. Y usted ya lo siente, los síntomas, porque ese espíritu es mentiroso. Se transforma en toda enfermedad. Y usted siente, no, sí tengo. Y lo siente, hasta parece que le sale todos los síntomas. Y lloran por la diabetes. ¿Y cuál diabetes si no existe? No se sale ningún nada porque pues no hay nada, solamente orando. ¿Y qué pasó si esta persona tiene diabetes, tiene esto, tiene el otro? Pues no tiene nada. Y entonces, Señor, ¿qué está pasando entonces? Pues es que está un espíritu de mentira, de enfermedad allí. Ese espíritu, entonces, lo único que se tiene que sacar es espíritu de enfermedad fuera, porque se llamaba mentira ese espíritu. Entonces, hay otro también, ¿verdad? Que la enfermedad se esconde. Hay una enfermedad que se esconde. Usted se siente todos los síntomas que usted tiene. Y viene a la iglesia y oran por usted y no pasa. Entonces, ahí es con este género, solamente sale con oración y ayuno, porque venimos a la iglesia, oran por usted, le untan aceite y le ponen manteca y le ponen todo y nada que pasa. Y se pone enfermo, se va al doctor y llega el doctor, le checa, le revisa, le abre la boquita, la temperatura, esto y el otro, y no tiene absolutamente nada. Porque ese espíritu de enfermedad se esconde y como que juega a las escondidas. Dice, ahorita me voy a esconder. No se mueve, se queda allí bien quietecito y la enfermedad, el doctor checando acá, checando acá, checando acá. Vienen a la iglesia, la persona fuera siente este síntoma y esa enfermedad se esconde y echamos fuera todo y ese viene escondido. Porque muestra síntomas de algo que no existe. Entonces nosotros tenemos que decir a dónde estás escondido, espíritu mentiroso de enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que está pasando el coronavirus, hay ese espíritu de enfermedad de mentira. Hay mucha gente que dice, ya me dolió en la garganta. Ya me dio la tos y le aumentó la fiebre y le aumentó el otro, porque es el espíritu mentiroso. Y chéquenme, llévenme, hagan el análisis y tiene usted todos los síntomas y llegan allá, le hacen la prueba y usted que viene a perder el tiempo si no tiene nada. Pero yo estaba tosiendo, mire, mi garganta roja y abre la boca y nada que tiene. Pero ese espíritu mentiroso, entonces con ese espíritu de mentira tenemos que sacarlo, hermanos, nosotros en oración y ayuno para descubrirlo donde está escondido. No sé si a ustedes les ha pasado algo así, pero tenemos que estar bien atentos. El enemigo, hermano, no juega. Ahora, yo le voy a decir, los demonios, nosotros no podemos echarlos, decirle te pedazo, te pisoteo, te todo eso, lo otro, porque ellos tienen autoridad. Nosotros no podemos destruirlo. ¿Usted ha escuchado a alguien que diga, pues yo maté un espíritu? No los podemos matar nosotros.
Los podemos reprender en el nombre de Jesucristo. Aquí en mi casa no te acercas, a mi vida no te acercas. Pero nosotros no podemos hacerlo pedazos, ni pisarle la cola, ni la pata. Perdamos el tiempo si lo hacemos eso, ¿no? Nosotros en el nombre de Jesús nomás lo podemos reprender. En el nombre de Jesús yo te reprendo, salte y no vuelvas más. ¿Sí o no? O Jesús aquí, hermanos, le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, ¿dónde se fue ese espíritu? Por allá. Hasta que llegue, le toque su turno, hermanos, cuando el Señor lo deshagan, y lo único que lo puede acabar y lo puede matar solamente es Dios. Pero aquí Jesús no le dijo: te mato y te hago pedacitos, ¿verdad que no le dijo así? ¿Verdad? Disculpen que moví mi mano, hermano. ¿Verdad? Dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea que por allá salió. Y si alguien que no conoce del Señor le tocó. Por eso hay mucha gente, por eso hay gente, la gente que va a la brujería y la hechicería es gente que no conoce del Señor, porque son los que están atrapando todo espíritu suelto que anda por allá. Pero nosotros que conocemos al Señor, el enemigo nosotros no puede acercarse, porque tenemos una cobertura. No todos los días yo me levanto y yo le digo al Señor: cúbreme de todo espíritu, que no me toque ese espíritu que echó el pastor por la semana pasada, que no me toque. Nosotros no nos levantamos, no nos levantamos en el nombre de Jesús. Este día va a ser de gran bendición, de paz, de gozo, de alegría, de bendición. Y la cobertura de Dios me va cubriendo y ningún espíritu se va a acercar. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros aquí donde leen las cartas, hago brujería, hechicería, amarres, todas esas cosas, y usted pasa ahí, ¿a poco se le pegó a alguno? No, al contrario, hemos leído un tratadito, aquí está, venga, a un tratadito, y no se nos pega a nosotros nada. Pero la gente que no conoce del Señor, ahí que sí se preocupe. Entonces lo único, hermanos, que puede sacar el enemigo solamente puede ser Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad, hermanos, de saber tener discernimiento, que hay cosas que nosotros, hermanos, no podemos, hermanos, echar fuera el enemigo nada más a la ligera, sino que hay cosas que nosotros tenemos que saber que tiene que ser con ayuno y con oración, para que el Señor revele cuál es la área en la cual esa persona no ha podido ser libre. Amén. ¿Qué hay? Meditemos nuestras vidas nosotros. Hay áreas en que nosotros, hermanos, hemos batallado, hemos esto, hemos hecho el otro, y nosotros nos quedamos pensando: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Había uno de los pastores, hermanos, que conozco, dice que él es pastor, no sé cuántos años de pastor, creo que 30 años, a los 55 años, hermanos, siempre, hermanos, decía, tomaba un medicamento para el estómago, y que el pastor le dijo: ¿y qué es lo que toman? Pues es que yo tengo años con esta enfermedad del estómago, ¿verdad? Y el pastor le dijo: vamos a orarle al Señor, porque no es normal que tú, siendo el pastor y tú batallando con problemas estomacales y desde años. Entonces empezaron a orar. ¿Y qué pasó? Y ya oraron y dice: véngase para acá. Ahora sí, dígame qué pasó, cuénteme desde su niñez. ¿Cómo era? Ya empezó a contar todo eso. Pues yo cuando era chiquillo, pues la iglesia no tenía puertas y en candado, pues nosotros nos metíamos, como no teníamos dulces, pues nos metíamos a la iglesia católica y nos comíamos todas las hostias, ¿verdad? Jugando ahí. Entonces, haciendo todas esas cosas, haciendo burlas, haciendo todas esas cosas, se comió todas esas allí, y entonces dice que desde allí le empezó a sentir todos esos problemas estomacales. Y entonces ahí empezaron a ministrarle, empezaron a hacer esto, pero solamente fue con ayuno y oración en el que el Señor reveló. Fue allí en esas áreas donde empezó a hacer esas cosas. Ahora nosotros meditemos qué es lo que nos está pasando en nuestras vidas. Todo tiene que salirse de nuestras vidas. Si no ha salido algo, aquí hagamos como Jesús dice: este género solamente sale con ayuno y en oración, y nosotros tenemos que hacerle así. Amén. Nosotros estamos ahorita hablando, hermanos, del poder de la palabra. Pero ahorita estamos hablando sobre las maldiciones, ¿verdad? Que el enemigo se mete en nuestras vidas allí. Entonces, voy a leer otro versículo, hermanos. Vamos a primera de Juan 5:19. Recuerden, hermanos, que yo les decía que hay géneros, hermanos, que se declararon en diferentes dialectos, en diferentes idiomas. Esos géneros se tienen que salir. Amén. A mí
a mí el Señor, hermanos, siempre me ha puesto el portugués. Y yo decía, pero ¿por qué el portugués? Hasta en el don de lengua. Mi don de lengua, hermanos, fue el portugués. Entonces, ¿sabe por qué yo le decía al Señor, hermanos? Yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad, hermano? Entonces, el Señor me había mostrado, ¿verdad?, que alguien había declarado algo. El Señor me había mostrado algo, hermanos, para orar, hermanos, en el portugués, para que se saliera esa maldición que alguien estaba ahí teniendo. Entonces nosotros estuvimos ministrando a una persona, hermanos. ¿Qué creen, hermanos? Que el Señor, como me dijo, empieza a hacer esa oración en portugués. ¿Verdad, hermanos? Porque en el español no funcionaba, ni en inglés. A veces tenemos que ser listos y usar otro idioma, hermanos. Amén. Vamos a leer primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. y el mundo entero está bajo. El maligno. Si no estamos nosotros en las cosas de Dios, dice aquí la palabra del Señor, el mundo entero está, ¿qué, hermanos? Bajo el maligno. Yo soy del Señor. Si yo no tengo la cobertura de Dios, hermano, estoy automáticamente inundado en lo maligno. Así dice la palabra. Por eso es que el Señor dice, vengan a mí. Yo soy el único que los voy a proteger, porque el enemigo, dice ahí su palabra, sabemos que somos de Dios nosotros. Y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno, hermano, maldición. Nos encontramos una persona allá afuera, nos va a bendecir, hermano, lo primero que nos va a hacer, nos va a bendecir. No, lo primero es que puede ser que nos maldiga, nos empuje, nos robe. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Por eso a veces sentimos nosotros que hay más maldad que buenas cosas. Entonces, dice ahí, hay mucha maldad. Gente que se aprovecha, que, hermano, nos vende un carro que ya no sirve y nos dice que era nuevo. Hay carros, hermanos, que nos dicen, este carro tiene 50,000 millas y resulta que tiene 300,000, nomás que le cambiaron ayer por la maldad. ¿Por qué? Porque reina más la maldad allí. Dice, el mundo entero está bajo el maligno y la gente que no está en Cristo está bajo el maligno. Por eso es que hace esas cosas. Nosotros como cristianos no podemos vender un carro y llevarlo al mecánico. Oiga, mecánico, pues ¿qué cree que este carro ya tiene 300,000 millas? Pero lo voy a vender, póngale que tenga 30,000 para que me den más dinero. No podemos hacer nosotros eso. Porque si lo haríamos nosotros estaríamos agarrando una maldición, conociendo la verdad, hermanos, y sabiendo hacer lo bueno y hacemos lo malo, ya cuenta como pecado. Entonces, dice allí también otro, la gente, hermanos, en lugar de andar bendiciendo, gloria a Dios, bendiciones, siempre anda dando maldiciones. Se machuca un dedo y sale una maldición. Hacen el otro, salen maldiciones. Casi más nosotros escuchamos a la gente que habla cosas negativas, cosas malas. Hacen allí brujerías, hacen hechicerías, hacen tantas cosas, porque no están bajo la cobertura de Dios, y están bajo allí el género, hermanos, del mundo que está bajo el maligno. Por eso a nosotros nos conviene que busquemos las cosas de Dios y la cobertura de Jesucristo nos va a cubrir de todas esas cosas del enemigo. Si el enemigo se levanta, hermanos, es solamente ¿para qué, hermanos? Para verlo caer. Porque nosotros tenemos que buscar a Dios. Okay. Ahora, hermanos, nosotros podemos saber qué es lo que está pasando usted en su vida. ¿Qué está pasando? Tenemos nosotros que venir corriendo a Jesucristo, porque es el único que nos va a poder ayudar. No hay nadie que nos va a poder ayudar. No es su perfume, no es su vela, no es su santo, no es ni su brujo, no es nada, solamente es el poder de Dios. Porque el enemigo, hermanos, está ahí. El mundo dice ahí su palabra, hermanos, que dice ahí, hermano, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La gente que no conoce de Cristo siempre nos va a querer hacer muchas maldades, pero si nosotros en Cristo nos levantamos, ninguna maldad va a venir contra nosotros, porque el maligno, hermanos, se va a querer levantar, pero se va a detener todos sus planes, porque estamos nosotros bajo la cobertura de Cristo. Pero si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, el enemigo va a hacer con nosotros lo que quiera. No va a robar nuestra vida, nos va a robar nuestra alegría, nos va a robar nuestra economía, mi felicidad, mi alegría. Amén, hermano. Nosotros ahorita que estamos pasando con esta pandemia del coronavirus, a mí el enemigo no me va a robar mi alegría. No me va a poner triste. Que veo las personas que se están muriendo, que llevan más de 50,000 en este país. Lo único que me corresponde a mí es decir, Señor, consuela a aquellas personas y sana a aquellas personas que tienen el coronavirus. Sánalo. Pero no me va a poner triste. Pero que no tienes compasión de todo eso. El enemigo lo que me quiere poner, ponte a llorar, no te bañes, ponte triste porque está muerta la gente. ¿Va a solucionar algo?
No, mejor en ese tiempo, bien bañadito, con alegría y gozo, me voy a poner a orar y decirle, bendito Dios, que haces milagro, que no, ya fallecieron 50,000, Señor, detén todas estas cosas orando, Señor. Amén, hermanos. Nosotros ahorita que venimos a la iglesia tenemos que salir de todo el protocolo, cubrirnos nuestra boquita, desinfectantes, hermanos, todo el 6 pies de distancia, tenemos que hacerlo porque la ley nos lo manda. Pero yo no quiere decir que ya con eso ya me libré de toda esa enfermedad. Mi cobertura es el Señor. El Señor no va a permitir nada. Nosotros nos tenemos que cubrir, como ahorita ustedes están cubiertos sus boquitas, se han desinfectado las manos, los asientos se desinfectan, pero el único que nos está cubriendo en verdad es el Señor Jesús. Yo me voy caminando en el trabajo, nosotros nos checan la temperatura, nos checan, hermano, todo lo que tenga que hacer. Pero yo digo, yo voy en el nombre de Jesucristo, yo voy a cumplir todo el protocolo. Si me dicen, póngase guantes, me lo voy a poner, cúbrese la boca, tápese los oídos, lo que me digan, lo voy a hacer. Pero mi cobertura, yo estoy protegido porque el Señor no es el antibacterial, no es la máscara. Yo sí los aconsejo, no lo van a confundir, hermano. Utilicemos, porque vamos a evitar que se propague más y evitarnos, hermanos, contagiarnos también nosotros. Pero entonces, lo que yo quiero decirles, hermano, es que solamente en Cristo nosotros podemos tener esa paz y esa libertad. Amén. La predicación, hermano, pues ya la terminé, es mucho lo que tengo que seguir hablando, me llevaría varias horas explicando todo esto, pero nada más para ya terminar, yo quiero decirles, hermanos, que si usted está pasando por un problema, por una situación, por opresión, por el maligno, las maldiciones, yo lo único que le puedo decir, acérquese a Cristo, ore, y si usted se acerca a Cristo, el Señor, hermano, le va a ayudar. Él le va a dar la sabiduría, le va a dar el conocimiento, le va a dar la fuerza, lo va a libertar. Él es el único que le va a hacer todo. Donde quiera que esté usted. Si usted en verdad dice, yo decido convertirme al Señor, me voy a venir. Pero no busque al Señor nomás para que le sane ese ratito y va a hacer usted lo que quiera hacer después. No, venimos al Señor, nos convertimos y el Señor se va a encargar de nuestros problemas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas las que ustedes estén necesitando en este momento? Entonces, lo que yo les invito en el nombre de Jesús, donde quiera, hermanos, nosotros que estamos aquí en la iglesia, la gente que nos está mirando por el video, hermano, tenemos que acercarnos a Jesucristo. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor, juntos, hermanos. Ninguna maldición de muerte caerá sobre mí. Vamos a ponernos de pie un ratito. Ninguna maldición de muerte va a caer sobre mí. ¿verdad? No va a entrar el coronavirus a mi vida ni a mi casa, no lo permitimos en el nombre de Jesús, sino hacemos como Jesucristo, le decimos, te sales y vete fuera y no entres a mi casa, no entres a mi vida, no hay permiso para que entres tú no me vas a robar mi alegría, no me vas a robar mi paz, amén. Nosotros estamos en nuestras casas, hermanos, que el gobierno nos dice que tenemos que salir solamente si es necesario, lo vamos a hacer, pero ahí en mi casa voy a estar alegre, voy a estar gozoso, voy a estar bendecido, no voy a estar triste. Bendito Dios, vamos a gozarnos, tenemos vida, tenemos alegría, gloria a Dios que la familia esté reunida. Nosotros tenemos que estar así, nadie tiene derecho de robarme mi vida, mi gozo, mi alegría, mi felicidad, hermano. Hoy nosotros que estamos aquí en la iglesia, usted vino y hoy Dios le está hablando diciéndole, no permitas que el enemigo se robe lo que no le pertenece. Si el Señor, hermano, nos dijo y nos bendijo y con paz, con vida, con gozo y con alegría, a mí ninguna enfermedad va a venir a robármela. Amén, hermanos. Hoy, en esta tarde, ni mi economía, ni mis finanzas, ni mi salud, nada va a poder robarme mi vida, nada. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en Jesús nosotros somos libres, en Jesús, hermanos, que si nosotros nos acercamos a Jesús, ¿qué es lo que tiene Jesús? Si tú te acercas a Jesús, Jesús te va a dar lo que Él tiene. Él es sanidad, Él es vida, Él es salvación, santidad, pureza, transparencia, todo nos lo va a dar Dios, hermano. Si estuviera Cristo aquí físicamente caminando, ¿usted cree que anduviera todo miedoso, hermanos? Ay, el coronavirus, no voy a ir a la iglesia, me va a infectar, y el Señor dice, ¿eso qué? A mí me hacen los mandados, diría como buen mexicano, ¿verdad, hermanos? No, el Señor hablaría con más respeto, ¿verdad? Pero no, hermano, yo lo que les digo en el nombre de Jesucristo,
Vamos a gozar nuestras vidas en el nombre de Cristo. Y si usted no tiene a Jesucristo, yo le invito a que acepte a Jesús como su Señor y Salvador y disfrute la vida que Dios nos ha dado para adorarle, para bendecirle y para cantarle. Así que yo les invito, hermanos, ahorita vamos a entonar una alabanza. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, ahorita. Amén. Y verá que el Señor va a hacer algo muy grande. Y ahorita que termine la alabanza, hermanos, yo les voy a dar algunas indicaciones para que no se retiren. Así que yo invito a los de la alabanza. Mi nombre es Arturo Jurado y yo estoy aquí en la iglesia Kadosh, en el 9510 Brick Street en Dallas, Texas. Hermanos, aquí estamos y los que no han venido a la iglesia, aquí los esperamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es, hermano, vamos a ver esta alabanza, vamos a escucharla. Aleluya. Vamos a cantar un canto más para la gloria y honra del Señor, mis hermanos. Aleluya. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más bien. Él es Dios, Él es Rey, es amor, es verdad. Solo en Él encontré esa paz. Mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también aquí puedes gozar de su amor. Si te entregas a Él, si creyeras en Él, su poder te dará y con Él como yo, cantarás esta linda canción y su amor tú darás a la humanidad. Le damos las gracias, mis hermanos que están en casa, los que nos están viendo. Estén atentos para el siguiente servicio. Bendiciones y que Dios los bendiga, mis hermanos. Aleluya.